Ok. Vamos a tener que se denomina como pubertad normal a la fase final del episodio de crecimiento de los pacientes, pediátricos. Estos va a producir cambios biológicos, físicos y hormonales, los que van a producir que el paciente llegue a una madurez tanto física como reproductiva. Existen varios mecanismos neuroendocrinos que nos van a ayudar a llevar a cabo lo que es la pubertad en el paciente. El cambio más importante es la activación del eje hipotálamo hormona de crecimiento, que va a producir a su vez que este va a estar dado, o se cree que está dado, por la leptina, que es una hormona que se encuentra en el adipocito de la periferia, que está producida por el adipocito del periférico, y este a su vez va a producir estimulación en lo que son las gónadas sexuales, ya sean masculinas o femeninas, produciendo que haya ahora sí que no, un aumento en la producción de lo que es la LH y la FSH. Eh, que estos a su vez van a producir o van a aumentar la producción de lo que son las hormonas sexuales y la diferenciación de los caracteres sexuales tanto masculinos como femeninos. Vamos a tener que los cambios neuroendocrinos en el paciente van a presentarse alrededor de los 7 años en las mujeres y los 9 años en los varones. También hay que considerar que existe una etapa, en la etapa prepuberal, normalmente en alrededor de los 6 años en las mujeres y los 8 años en los varones, que se conoce como, es una etapa adrenérgica que va a venir acompañada de lo que son los cambios del olor de los pacientes, puede venir acompañado de acné, por la liberación o la ayuda o la presencia de la maduración de la corteza suprarrenal, que va a llevar a cabo una maduración previa que va a ayudar a lo que es que se genere la pubertad como tal. Y la mayoría de estos cambios se van a producir durante el sueño nocturno en su mayoría. Vamos a tener que la secuencia de los eventos puberales son cambios consecutivos, los cuales se pueden evaluar a través de la escala de Tanner, y que cada fase va a tener un promedio de duración entre 6 y 8 meses. En la mujer, la primer presencia o el primer cambio que se obtiene de manera normal, vamos a decir, es la telarca. La telarca como tal se va a presentar eh, al principio en la escala de Tanner 1 o en la etapa prepubertal vamos a encontrar que no existe tejido mamario palpable, solo hay protrusión del pezón y la areola no se va a encontrar pigmentada. Hay que, hay que hacer énfasis en que la telarca al principio se puede iniciar ya sea bilateral o unilateral y que no es la regla que todos los pacientes inicien con la telarca. Existe un 10% de presentaciones en la que la mujer inicia con la puerca como primer evento de maduración en cuanto a lo que es la pubertad. El grado 2 de la telarca, vamos a ver que es, ya va a haber protección del tejido mamario debajo de la areola y van a producir protrusión, pero no va a ser mayor el tejido mamario, perdón, que el diámetro de la areola. Esta es la etapa que se conoce como etapa del botón mamario. Y en el grado 3 del Tanner se va a caracterizar por el crecimiento de lo que es la mama como tal y va a haber fragmentación de la areola. Va a haber aumento del tamaño, pero todavía no va a haber diferenciación entre el pezón, la areola y la mama. Eso se va a tener ya hasta el grado 4, cuando va a haber un mayor aumento del volumen de lo que es la mama, mayor pigmentación y ya va a estar, ya va a tener un reborde elevado de lo que es la areola y el pezón. Y ya el grado 4 que es una mama de tipo adulto, ya va a haber protrusión del pezón y la areola con el mismo contorno con la mama y va a haber ya la pigmentación completa de la misma. Vamos a tener que la escala de Tanner o los cambios en lo que son las pacientes se van a ir de manera gradual. Como ya les había comentado,
tiene un promedio de inicio a los 9 años y normalmente cuando inician entre los 8 y 9 años, cuando inicia el cambio del Tanner 1 al Tanner 2, que tiene un promedio de duración de 6 a 8 meses. Posteriormente a eso, durante el transcurso de lo que es el inicio del Tanner 2, vamos a tener que se va a coincidir más o menos con el inicio de lo que es la pubarca en las mujeres, y también va a haber un aumento en el crecimiento perdón, de la paciente, que va a estar relacionado sobre todo a la aparición de la menarquía. Va a ser un promedio de crecimiento de 6 a 8 centímetros por año, y este índice de crecimiento tiende a ser mayor mientras más atrasado, más tarde se presente la menarquía como tal. En cuanto al hombre, vamos a tener que la primera este, estadio Turner que vamos a encontrar es a nivel de los genitales. El grado 1 vamos a encontrar que son genitales de características infantiles. En el grado 2 vamos a tener que no hay modificación del pene, pero sí va a haber aumento de lo que es la piel del escroto y aumento de los testículos, aproximadamente a 15 mililitros del volumen. En el estadio 3, el escroto y los testículos van a aumentar mucho más de volumen, y ya va a haber inicio de aumento de grosor del pene. Vamos a tener que en el estadio 4, póngale mudo porque se oye eco. En el estadio 4, que le pongas mudo porque se oye eco. Hay mayor crecimiento peniano y con un aumento de su diámetro y desarrollo del glande. Van a tener que los testículos van a aumentar de tamaño y van a alcanzar casi su tamaño máximo, que es 4.5 centímetros de volumen, y ya se va a ver desarrollo total del escroto y pigmentación del mismo. Y el estadio 5 pues ya son genitales de un adulto prácticamente. Al igual que con la mujer, vamos a tener que la escala de Tanner va a ir relacionada con el crecimiento rápido de la talla, el aumento del volumen testicular y la presencia de vello pubiano. La presencia de vello pubiano normalmente se da después del inicio del Tanner 2, que también va a coincidir con un volumen de 8 a 10 mililitros del volumen testicular, y junto a esto el crecimiento rápido de ganancia de talla del paciente masculino. Y en cuanto a la aparición del vello púbico o la pubarca en general, vamos a presentar que vamos a tener también una escala de Tanner para esto, que en el grado 1 no va a existir vello de tipo terminal. A partir del grado 2 va a haber un aumento en cuanto a lo que es el largo, la pigmentación y rizado del vello, sobre todo en lo que es la base del pene y labios mayores. El grado 3 se va a caracterizar por un vello más abundante, más áspero y rizado, que ya se va a extender sobre el pubis un poco más denso. Y en cuanto al vello que tiene características en el Tanner 4, ya son de un adulto, pero no hay una extensión hasta el ombligo, sino hasta el grado 5, sobre todo en los hombres hay extensión hacia el interior de los muslos y hacia el ombligo. Y algunos autores dicen que llegan a considerar esto un Tanner 4. Ahora bien, existen variantes normales de la pubertad. La primera en la que vamos a ver es lo que es la anarquía precoz. Como les había comentado, antes de que se inicie la etapa puberal, existe una etapa de adrenarquía previa, que va a ser o va a estar dada por la maduración de la corteza de la glándula suprarrenal. En esta va a existir eh, la aparición de vello púbico, y en el caso de lo que es la adrenarquía precoz se va incluso a presentar antes de los 8 años o 6 años, dependiendo del paciente. Este, Va a ser por una activación precoz de la corteza suprarrenal,
va a ser un signo aislado o en algunas ocasiones puede estar acompañado de acné y olor apócrino corporal. También no va a haber alteraciones como tal en, no va a haber alteraciones importantes como tal en lo que es la aceleración de la velocidad de crecimiento. Sí va a haber un aumento porque en este momento se va a iniciar, pero de ahí el crecimiento no se va a ver alterado por esta situación y vamos a tener que es más frecuente en los pacientes de niños de raza negra o en pacientes obesos con insulinoresistencias. En cuanto a la telarquía precoz o idiopática, vamos a tener que se trata del desarrollo mamario en niñas menores de los 8 años. También puede existir la presencia de una telarquía precoz como una mini pubertad en pacientes alrededor de los 2 años, que se ha sospechado que es dependiente o dado por una hipersensibilidad a los estrógenos en cuanto al tejido mamario. Y pues con respecto a esta situación, vamos a ver que no va a tener una repercusión en cuanto al desarrollo puberal de la paciente. Puede ser solamente una telarquía aislada, puede ser uni o bilateral, no va a haber presencia de otros caracteres sexuales secundarios y el crecimiento va a estar normal, al igual que la edad ósea, va a ir de acuerdo con la edad cronológica y no va a haber este, alteraciones como tal hormonales. En cuanto a la menarquía precoz idiopática, vamos a ver que es, al igual que en la telarquía, una aparición en este caso de lo que es el sangrado vaginal en niñas que se puede presentar entre los 1 y 9 años de edad sin otro síndrome de pubertad. Se sospecha que es debido a la liberación de pulsos de hormona luteinizante y folículo estimulante que pueden llegar a producir la maduración y engrosamiento de lo que es el endometrio y por su posterior menstruación de la paciente. No debería de generar ninguna otra alteración y no hay una alteración importante como tal este, en las hormonas circulantes del paciente. Y los últimos dos presentaciones de alteraciones normales de lo que es la pubertad. Existe lo que es la pubertad adelantada, que se trata nada más del inicio puberal entre los 8 y 9 años de edad en niñas y entre los 9 y 10 años de edad en niños. La evolución puberal de la misma llega a ser normal, incluso la respuesta hormonal no hay ninguna alteración y no requiere tratamiento con análogos de la hormona del crecimiento, ya que no presentan mejoría en la talla estos pacientes. Al igual en esta situación, la ginecomastia puberal es dado por un aumento del volumen glandular mamario de los pacientes que llevan un promedio mayor de 4 centímetros. Normalmente no hay que darle ningún manejo. El 90% de estos pacientes van a tener una regresión normal que no necesita tratamiento y solamente se recomienda que generen revisiones porque pueden existir algunos casos de alteraciones hormonales que podrían necesitar estudio, pero en la mayoría de los pacientes eh, no necesitan ningún otro manejo y pueden remitir solo a la ginecomastia como tal, o se acomoda sola después cuando llega la pubertad. Y pues eso sería todo en cuanto respecto a mi tema, doctora. Oh, ok. No sé si tus compañeros tengan dudas. Ok. Doc, me preguntan aquí como, por ejemplo, ¿qué puede ser de mayor relevancia clínica con respecto, pues yo supongo a las alteraciones, a las variaciones normales de la pubertad? Estoy Ok. tratando de regresar, no puedo.
De lo más frecuente, o de los casos que se van a encontrar de forma más frecuente, va a ser la telarca aislada prematura. Aquí es importante saber que hay dos periodos en los que, bueno, un periodo en el que se puede presentar sin asociar ningún proceso de pubertad como tal, que es durante los primeros meses posteriores al nacimiento. Entonces, en el caso de las mujeres, de las niñas, puede llegar a presentarse cierto crecimiento o aumento del volumen mamario. Y aquí lo que se requiere es vigilancia, vigilancia que no sea progresivo, que no haya alteraciones en la velocidad de crecimiento, que no haya alteraciones en la edad ósea. Y esta puede llegar a ser hasta los 2 años de edad. De cualquier forma, siempre se requiere como mantener la vigilancia y sobre todo les digo, vigilar la velocidad de crecimiento, que no sea una tela progresiva y la edad ósea. Cuando es fuera de ese periodo, bueno, ya tenemos que prestar como un poquito más atención o descartar que no se trate ya de alguna causa patológica. Otro periodo en el que ya puede presentarse la telarca aislada es alrededor de los 7 a 8 años. Aquí lo que nos va a diferenciar el tener una telarca aislada versus una pubertad verdadera es justamente la parte de la aceleración del crecimiento, el carácter progresivo de la telarca y la edad ósea. Si ustedes tienen una niña de 7 años que va creciendo de acuerdo a su carril familiar con una velocidad de crecimiento constante, que la edad ósea es acorde a su edad cronológica, es una niña que pues lo único que va a requerir es vigilancia. Aunque no esté activo el proceso de pubertad, sí requiere la vigilancia porque tiene mayor riesgo de sí más adelante documentarse una pubertad precoz verdadera, ¿ok? Entonces, eso es como de lo más frecuente. Otra situación en las que llega a presentarse y muchas veces es un poquito difícil diferenciar si ya inició o no la telarca, es cuando existe obesidad. A ver, ahí me pueden ver. Sí, doctora. Ah, ok. Sí, es que a veces creo que nada más nos hemos escuchado y bueno, aunque sea para conocernos un poquito aquí por la cámara. En las niñas que tienen obesidad muchas veces es difícil diferenciar si hay tejido o no hay tejido como tal estimulado en la región de la glándula mamaria. Puede haber lo que es, puede haber lo que es lipomastia, que es meramente este, tejido adiposo en la región. Y en las niñas que son, digamos, en las que no hay mucho tejido adiposo, pues es muy fácil reconocer el botón mamario. De hecho, las mamás se dan cuenta, las niñas se dan cuenta y ya ni dicen, tengo una bolita, ¿no? O sea, y se palpa o tienen dolor, tienen sensibilidad y algunas veces hasta se asustan, se preocupan o van y le toman ultrasonido pensando que no vaya a hacer otra cosa. Realmente no se requiere un ultrasonido. O sea, la prueba para ver si una niña tiene telarca o no tiene telarca no es uno nuevamente, pero no es la prueba que nosotros tenemos que solicitar si estamos sospechando de una pubertad precoz, ¿ok? Lo que tenemos que descartar es que haya esté estimulada la glándula, que esté el botón mamario. Entonces les digo, en niñas que no tienen mucho tejido adiposo, es muy fácil notarlo. ¿Por qué? Porque empiezan con dolor, empiezan con sensibilidad y tal cual sienten así tal cual la bolita, se puede palpar, incluso se alcanza a ver, ¿no? O sea, está el relieve del pechito y se alcanza a ver tal cual el botón mamario. En las niñas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, que tienen pues ya más grasita subcutánea, a esa la forma de la glándula mamaria y de lejos o sea, hasta pareciera que es y es difícil, o sea, incluso a la palpación cuando es muy abundante el tejido graso, es muy difícil diferenciar. A veces si ustedes eh, hacen la palpación directa, sí se puede notar la diferencia entre lo que y el tejido de la glándula mamaria que lo van a sentir como más turgente, o sea, como granular, por decirlo así, o sea, se siente diferente. En estos casos, en estas niñas, que nos va a apoyar justamente la velocidad de crecimiento,
la edad ósea y si es necesario, entonces ahora sí hacer prueba ya de estímulo de gonadotropinas para ver si está activo o no está activo el eje de la pubertad, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son lo que van ustedes a solicitar en su consulta? Su registro de crecimiento, su gráfica de crecimiento y la edad ósea. Tenemos que, si tenemos ya la sospecha de una pubertad precoz o una pubertad temprana, bueno, ahí sí ya es motivo de que refiramos a endocrinología para ver si esa niña efectivamente está cursando un proceso de pubertad y si es necesario o es candidata a un bloqueo puberal. Ahora, actualmente está siendo mucho más frecuente después de la pandemia, aumentó mucho la prevalencia de pubertad precoz y de pubertades tempranas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál dijimos que es el límite normal para definir la pubertad de inicio normal en la mujer? ¿A partir de qué edad yo considero que el botón mamario puede ser un hallazgo normal? No, no escucho, creo que Ah, están contando, pero está apagado el micrófono. 8 o 9 años. Sí, 8 o 9 años. A los 8 años. ¿Ok? Si Porque, una niña me presenta el botón mamario después de los 8 años, ya considero, ajá, ya sí, considero que se eso encuentra era lo dentro de lo que que, es lo la. que le iba a comentar. Ujú. Si es antes de los 8 años, ya tengo que descartar que esté el proceso de pubertad activa y ahí, antes de los 8 años, ahora sí, tengo dos opciones. Una pubertad precoz, porque es muy importante diferenciar cuál de las dos es, porque si es una telar aislada, la mantengo en vigilancia. Y si es una pubertad precoz, yo tengo que descartar que no haya una causa patológica que esté causando ese proceso de pubertad precoz. O sea, es decir, tengo que descartar qué enfermedad lo está causando. Y en las niñas, el 90% de los casos, la pubertad precoz es una pubertad precoz central, es decir, por una activación temprana de las gonadotropinas. Y lo más frecuente es que sea idiopática, que no encontramos un tumor, no encontramos alguna otra causa. En el caso, pero tenemos ese otro 10% de diagnóstico completo. Y segundo, en los varones, en los que el inicio de pubertad tiene que ser después de los 9 años, una pubertad precoz se asocia con mucha mayor frecuencia, hasta un 60%, a alguna enfermedad orgánica grave. ¿Ok? ¿De qué estoy hablando? De tumores del sistema nervioso central, craneofaringiomas, etc. Entonces, es muy, muy, muy importante que nosotros detectemos el inicio. Ahora, en los varones es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el cambio en el inicio de pubertad se da cuando el volumen del testículo es mayor a 4 mililitros o 4 centímetros cúbicos. Entonces, entre 3 y 4, o sea, la diferencia es muy poca y difícilmente un papá, una mamá va a notar, ¿no? O sea, ya cuando se dan cuenta es cuando ya hay un mayor desarrollo o cuando ya hay aparición de vello púbico, que eso sí es algo mucho más aparente, pero para ese momento probablemente ya llevó ya lleva un gran desarrollo. Ahora, si es después de los 8 años en las mujeres o después de los 9 años en los varones, ya se considera pues que es un proceso dentro del normal que no se debe a un proceso de enfermedad. Pero si es una pubertad que suceda de forma temprana, es decir, una niña que inicia a los 8 años, 8 años, 2 meses, antes de los 9 años, tiene el riesgo de ser una pubertad temprana y rápidamente progresiva. ¿Qué significa esto? Que sea una pubertad que en vez de tomarse 6 a 8 meses en cambiar de estadio de Tanner, me progrese muy rápido y que en menos de un año esa niña puede estar menstruando. Entonces, vemos casos de niñas que inician a los 8 años y a los 8 años 10 meses, 8 años 9 meses, ya está la primera menstruación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso a futuro? Que al tener un estímulo tan importante de los estrógenos a nivel del cartílago del crecimiento, la edad ósea madura muy rápido y se pierde muchísimo del potencial de crecimiento. Y en cuarto de primaria, en
de primaria son las niñas más altas del salón, crecen rapidísimo. El problema es que ya para sexto de primaria, primero de secundaria, termina su crecimiento y terminan con una talla baja, más baja de lo que les corresponde por genética o el que era su potencial de crecimiento. ¿Ok? Entonces, el que una niña inicie una pubertad temprana la pone en riesgo, o niña o niño, la pone en riesgo de no alcanzar su potencial de crecimiento y terminar con una talla baja. Entonces, imagínense, si es una niña que su potencial de crecimiento es de 1,60 y me va a quedar 8 centímetros más abajo, pues me va a quedar en 1,52, por ejemplo. Pero si es una niña que su talla blanco familiar era 1,52, entonces me va a quedar con una talla de 1,48, 1,46, que sí va a ser una talla baja para su familia. ¿Ok? Ahora, no todos los casos de niñas que tienen una pubertad adelantada terminan con una talla baja, porque es muy variable, son muchos factores que intervienen en el crecimiento, pero sí es muy importante la valoración. ¿Qué es lo que en la consulta como tal de endocrino vemos muy frecuentemente? Que llegan niñas ya 11, 12 años, que menstruaron a los 9 años y que se preocupan porque el último año ya no han crecido y ese huesito ya está cerrado y tienen una talla baja y ya no son candidatas a ningún tipo de tratamiento para la parte de la estatura. ¿Ok? Entonces, sí es muy importante vigilar la pubertad por dos cosas. Primero, que no sea una pubertad precoz y que tengamos una enfermedad, ¿ok? O sea, y si estoy hablando de enfermedades o de cuestiones orgánicas, son cuestiones graves, o sea, cuestiones desde un tumor del sistema nervioso central hasta algo, o sea, alguna tumoración a nivel suprarrenal, ¿ok? Entonces, si bien no es lo más frecuente, sí es de lo más grave y lo tenemos que estudiar por completo. Y segundo, aunque no se trate de un proceso de enfermedad, en un proceso de pubertad adelantada, finalmente el hecho de que sea un proceso que se presente a destiempo y de forma inadecuada es algo que repercute a futuro en el potencial de crecimiento de ese niño o de esa niña. Entonces, por eso es tan importante que vigilemos que se presente en el momento adecuado y con la progresión adecuada. ¿Ok? Ahora, hasta esta parte, ¿alguna duda? Solo una, doctora, justo con lo que preguntó. Entonces, ya encontrar en estadio tardío, por así decirlo, la pubertad precoz, Ajá. ya no tenemos realmente mucho que ofrecer, o realmente nada. Pero creo que Más bien ella, Mira, como que se cortó tantito el audio, ¿así me puedes repetir la pregunta? Sí, cuando ya llegamos a un estadio, bueno, encontramos al paciente con un estadio tardío de identificación en una pubertad precoz, pues realmente ya no tenemos mucho que ofrecerle, ¿cierto? O aún así tendríamos que hacer la referencia para descartar, como dice, una patología incluso. Tal vez para la talla ya no pudimos hacer mucho, No, pero siempre, no, siempre hay que es hacer la como referencia. Ok, no, siempre tenemos que hacer la referencia y hacer la evaluación completa, porque primero necesitamos descartar que haya alguna otra condición asociada y que sí sea susceptible de tratamiento. Segundo, eh, valorar por completo el potencial de crecimiento, si bien está disminuido ya cuando tenemos una etapa de pubertad avanzada, incluso en el caso de unas niñas que inician con la menstruación a los 8 años, 10 meses, pero mientras haya presencia de cartílago de crecimiento, sí es posible o sí es candidata a que demos tratamiento. Entonces, sí, yo también la sugerencia que les daría es nunca dar por hecho como de ya no se puede hacer nada o ya descartamos que tiene una enfermedad, no se puede hacer nada, completar la valoración al 100%. ¿Por qué? Porque, les digo, sí es verdad que en algunos casos ya no se puede ofrecer tratamiento, pero también es verdad que en muchos casos, aún niñas que acaban de presentar la menstruación, todavía son candidatas a intervención con medicamento. ¿Ok? Entonces, si todavía son candidatos, se pueden hacer algunas cosas. E incluso cuando no, creo que el hecho de que los papás y el niño o la niña tengan una valoración completa es algo, vamos, o sea, como que merecen la información y merecen toda esta parte. ¿Por qué? Porque luego llegan años después, o sea, 2, 3 años, y es como, si hubieras venido hace 3 años, o sea, hubiera habido vamos, se pudo haber dado un tratamiento.
Entonces, creo que en el momento en el que se capte, o sea, tal vez decir, ¿sabes qué? Parece que ya no hay posibilidad de tratamiento, pero lo ideal es completar la evaluación y siempre, siempre, siempre hacer el diagnóstico completo. ¿Por qué? Porque además, si estamos sospechando una alteración en la pubertad, necesitamos ver que no haya alguna otra situación asociada al desencadenante. Por ejemplo, en las niñas, presencia de algún quiste a nivel ovárico que esté produciendo estradiol, o necesitamos pedir también el perfil tiroideo, ver que no hay alguna situación de alteración tiroidea que nos esté condicionando la alteración de la pubertad y que sea como una causa, como que sea una causa secundaria. Y actualmente una de las principales causas de pubertad precoz y pubertad adelantada es la obesidad, particularmente en las niñas. ¿Por qué? Porque a mayor tejido graso, la grasa también actúa como una glándula y la grasa, o bueno, en el tejido adiposo, hay una aromatización periférica de estrógenos, entonces hay una mayor producción de estrógenos y esto lleva a un proceso de pubertad adelantada, ¿ok? Y si esto se presenta, habitualmente son situaciones en las que ya tenemos también alteraciones de la glucosa, datos de resistencia a la insulina, entonces sí, todo esto no lo podemos dejar también de lado. Ahora, el tiempo de la pubertad está dado por 40%, es la edad a la que presentaron pubertad mamá y papá. Entonces, ¿cómo podemos saber como de una forma rápida? En el caso de la mamá es muy fácil, le preguntamos a qué edad tuvo la primera menstruación la mamá y la gran mayoría de las mujeres pues va a recordar como muy certeramente la edad a la que fue su primera menstruación y con eso nos damos una idea. Si su mamá menstruó a los 9 años, pues probablemente era algún componente familiar. Pero si la niña me está menstruando a los 9 años y la mamá menstrua a los 12, a los 13, a los 14, bueno, tal vez hubo algún proceso diferente que tengo que investigar. En el caso de los varones es un poquito más difícil porque es como, no es tan frecuente como que los hombres recuerden así, ay, exactamente cuándo inició la pubertad, pero generalmente una forma en la que podemos preguntar o acercarnos como un poquito es, oye, recuerda el papá a qué edad dio el estirón de crecimiento, porque sabemos que cuando llega el estirón de crecimiento es probablemente pues ya cuando, digamos, está en una fase intermedia o final de la pubertad y con eso nos damos una idea. Ya veíamos que en las clases anteriores el tiempo en el que se espera que sea como el estirón de crecimiento. Entonces, si un papá, o sea, el varón, dice, ah, no, pues es que yo di el estirón muy temprano, por ahí de los 12 años, probablemente ese papá tuvo un proceso de pubertad temprana. O igual, dice, ah, no, es que yo siempre fue bajito y hasta la prepa, hasta los 16 años di el estirón, ah, probablemente ahí haya correspondido a un proceso de pubertad retrasada o de pubertad tardía. Entonces, ese es uno de los determinantes del tiempo en el que se presenta la pubertad, la genética. Segundo, el estado nutricional. Ya decíamos, si hay desnutrición, si hubo alguna enfermedad o algo, pues es más frecuente que se pueda retrasar el proceso de pubertad o al revés, si hay sobrepeso o obesidad, que se pueda adelantar. Y otro factor de riesgo que frecuentemente vemos es los niños que fueron pequeños para edad gestacional, ¿ok? El ser pequeño para edad gestacional y también los niños que fueron, que nacieron secundario a algún procedimiento de fertilidad asistida, por ejemplo, fertilización in vitro, tienen mayor riesgo de hacer alteraciones de pubertad. Entonces, es muy importante que en todos los bebitos que también ustedes van a llevar su seguimiento así del nacimiento, los primeros años de vida. Entonces, en todos los bebés en los que se identifiquen que tuvieron antecedente de ser pequeño para edad gestacional, peso bajo al nacimiento, antecedente de prematurez, es necesario vigilar muy estrechamente la parte del crecimiento y de la pubertad. Ya decíamos, en todos los niños, pero particularmente en ellos hay que estar más al pendientes porque tienen mayor riesgo de hacer estas alteraciones. ¿Ok? ¿Qué otros factores? Los factores ambientales influyen. Actualmente, ¿han escuchado de los disruptores endocrinos? ¿Sí? Ok. ¿Otra? No, no Bueno, lo entendimos lo último. si han escuchado de los disruptores endocrinos. No. Que son como los que van a causar alteraciones, bueno, como
estímulos externos que van a causar alteraciones, por ejemplo, en los ejes y por lo... ¿Sí, sí es eso o estoy...? Y van a causar alteraciones en los ejes y por lo tanto, o sea, pueden, no sé, causar una alteración en... Bueno, había leído que, por ejemplo, en ciertos países, los fertilizantes o cosas como para fumigar o así causaban alteraciones en los ejes y por lo tanto podían provocar secundariamente una alteración en bueno, tener una pubertad precoz o una pubertad retardada. Exactamente. Entonces, son sustancias químicas, ya sea químicos, sustancias naturales, que interfieren con los procesos normales de pubertad al tener una similitud estructural o pues a las hormonas o que pueden llegar a activar los receptores hormonales y por lo tanto pues desencadenar respuestas hormonales y adelantar procesos. Entre los más frecuentes que podemos encontrar, la soya y la lavanda tienen fitoestrógenos que la estructura molecular es muy similar al estrógeno, entonces puede activarse en el receptor. Entonces, en general, evitar en los niños y las niñas productos de soya, como tipo jugos de soya, alimentos de soya y qué otro. Si debían todos los alimentos industrializados, o sea, llámese papitas, refrescos, sabritas, cacahuates, gansitos, pingüinos, todo este tipo de alimentos, aun si no están hechos directamente de soya, las máquinas en las que se procesan y cómo se industrializan, generalmente en las etiquetas ustedes van a leer de este alimento puede contener trazas de soya, ¿ok? Entonces, dices, bueno, ¿qué tanto es las trazas de soya que pueda tener una bolsita de papitas? Pero si estamos tomando en cuenta que actualmente el consumo de ese tipo de alimentos es tan frecuente, entonces ahí sí es otra fuente en la que están expuestos, ¿ok? Entonces, de manera general, tanto por la parte nutricional como por la parte endocrina, todo lo que son alimentos procesados no se recomiendan en niños. ¿Qué otro tipo de sustancias, químicos que están presentes en los esmaltes para uñas? Se ha visto que aceleran o se han asociado a telarca precoz en las niñas. Y un estudio que hicieron en Argentina, vieron así, de cada 100 niñas que habían tenido telarca precoz, telarca prematura, 50% usaban de forma frecuente el esmalte para uñas, ¿ok? Entonces, no es algo que se recomiende en las niñas y sí comentarlo con los papás. Químicos que están en algunos juguetes como estos que les llaman como slime, estos que parecen así como pegajosos, ese tipo de químico, también se ha asociado o se ha descrito como disruptor o temperaturas, por ejemplo, meter recipientes de plástico al microondas, también se ha asociado. Realmente si ponemos a buscar, existen muchos factores, o muchos químicos que tenemos actualmente en el mundo. Ya somos la generación de los microplásticos, ¿no? Entonces, pues yo sé que difícilmente podemos quitar al 100% esta exposición, pero sí tenemos que ser muy conscientes y educar a las familias en buscar pues un estilo de vida saludable en todos los sentidos. Y con esto no estoy diciendo que vayan y compren solamente los productos más caros del súper, todo lo que es orgánico. No, también en la cuestión económica, o sea, siempre tenemos que tomar en cuenta, ubicarnos cuál es la realidad en la que vivimos, en la que vive nuestra población. Y aunque tal vez para algunos sea posible, esto no va a ser posible al menos inicialmente económicamente para todo el mundo o para toda nuestra población. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Dejar de consumir juguitos de cajita, dejar de consumir juguitos de soya, dejar de consumir sabritas, papitas, gansitos, no poner esmalte en las uñas, que las niñas no se apliquen cremas o productos cosméticos que no son para su edad, ahorita que está como muy de moda todo lo de skincare y todo esto. O sea, quieres tu rutina, tienes 8 años, 9 años, amor, y quieres tu rutina para la piel, está muy bien. Si se puede, vamos entonces con la dermatóloga pediatra y que nos diga qué es lo que necesita. No, no estar como
favoreciendo o fomentando como la utilización como de este tipo de productos en las niñas. Y pues sí, lo que ya decíamos, pesticidas, todo este tipo de productos también, pero bueno, esto es una exposición un poquito más laboral, ¿no? Quizás niños que están en regiones, agrícolas, regiones rurales, bueno, ahí tal vez en el caso de ellos, por toda la cuestión, incluso riesgo de intoxicaciones y todo, hablar con los papás siempre sobre el riesgo de los productos químicos, pero digamos, a nivel general, estas son las recomendaciones que tenemos que hacer. ¿Ok? Doctora, una pregunta. Y con respecto a lo que mencionaba la literatura sobre la lavanda y Y los bueno, estrógenos, y ya finalmente, ¿sí? este, también cuando, por ejemplo, en las cremas que son para bebés, cosas así que son de lavanda, también vendrían esos La fitoestrógenos, lava, ajá. ¿sí? Pues depende mucho del componente del producto o de cada crema en específico, ¿no? O sea, mi sugerencia sería nada de lavanda, o sea, ni en aromatizantes, ni en aceites esenciales, al menos no como en los niños, en las infancias. Este, digo, yo creo que depende mucho como de cada marca en particular, no hay alguna ahorita que yo te diga, que te pueda decir, esta seguro tiene fitoestrógenos y esta seguro no tiene. Entonces, yo en mi caso en particular preferiría, digo, no es un producto indispensable, entonces, es todo lo como que porque un solo día en la vida hubo algo de lavanda y ya por eso les va a dar cura. Finalmente, de nada va a servir que quiten todos los productos de lavanda si el niño o la niña está con obesidad, comen productos industrializados todos los días, pues obviamente ahí no es lo que va a tener más peso, obviamente, la lavanda, ¿no? Entonces, simplemente saber como que todo va sumando y todos los factores que sí podamos controlar, pues tratar de controlarlos al máximo. Creo que ya no hay más preguntas, doctora. Ok, y bueno, y les iba a comentar, ahora hacia la otra parte, hacia los procesos de pubertad tardía, que estamos hablando en las niñas que no han iniciado pubertad, o sea, que no hay botón mamario después de los 13 años, o en los varones en los que a los 14 años no hay crecimiento testicular, entonces ahí ya tenemos que descartar otras situaciones. Lo más frecuente es que sean procesos de pubertad tardía que más adelante se van a presentar de forma natural, o sea, una pubertad retrasada aislada, ¿ok? Tenemos que investigar igual los antecedentes en la familia. A veces te dicen, no, sí, los papás y los tíos fueron de esos que fueron así siempre bajitos y chiquitos, con cara de niño y hasta la preparatoria dieron el estirón, ¿no? Y toda la familia siempre ha sido así. Ok, bueno, podemos como vigilar esa parte. Pero ya cuando rebasamos ese límite de 13 años en las mujeres y 14 años en los niños, sí es importante que empecemos a hacer o que ya se hagan estudios para descartar alguna enfermedad, ¿ok? Eh, en el caso de las niñas, un proceso, por ejemplo, de ausencia de pubertad o una pubertad que haya iniciado y no haya progresado adecuadamente, también puede ser, por ejemplo, puede ser causada por un síndrome de Turner, que ahí esperaríamos la asociación también con talla baja, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como dos datos. Podemos tener alteraciones, o sea, un hipogonadismo hipogonadotropo, y algunas otras situaciones que son un poquito menos frecuentes, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque también ya a la edad de los 13, 14 años, un niño, un muchachito que no haya iniciado pubertad, aunque tú veas que va creciendo bien y de forma sana, ya cuando empieza a ver que los compañeritos van creciendo, ya tienen voz gruesa, ya hasta tienen barba, en los deportes están más altos, más musculosos, lo empujan, o sea, eso ya empieza a tener una repercusión también en la parte como socioemocional. ¿Por qué? Porque los compañeros ya están en su estirón de crecimiento, ya están fuertes, y él sigue siendo como el bajito, el delgadito y todo, o sea, y ya compitiendo en la misma edad cronológica, pues en categorías realmente son categorías diferentes a nivel biológico, ¿no? Y esto sí empieza a tener repercusión también social. Entonces sí es muy importante también tomar esto en cuenta y ver si requiere solo la vigilancia o si se puede ofrecer como alguna alternativa, pero muy importante justo eso, descartar que no haya algún proceso patológico. Entonces, todo tiene que ser
a su tiempo, ¿ok? Entonces, no es bueno adelantarnos, no es bueno atrasarnos, a veces nosotros queremos correr, adelantar las cosas, no, todo es a su tiempo para que se dé de forma adecuada, ¿ok? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, entonces, si no queda ahorita alguna duda de esto, nos vemos entonces mañana y les voy a mandar algunos otros casos para anexarlos a los... Ujú. Sí, entonces para quedaría ustedes los para, que vayamos añadiendo y que los vayan resolviendo también. quedaría para el lunes, ¿verdad, doctora? Para el lunes, Ajá. sí, ¿Cree que pudiéramos hacer ok. uno, Me uno, gustaría, sí, sí, uno al menos juntos, no sé, mañana o pasado, para pues basarnos como, ajá, sí, como si un quieren, ejemplo para... Ok, ya. ok, los que ya, o sea, Es que se cortó, no lo escuchamos. me gustaría con visto que ellos se cansen divídanse los casos que ya tienen y quienes puedan, o sea, quienes hoy no tengan guardia, o sea, quienes tengan oportunidad, traten de resolver los tres que están y envíenmelos, cuando puedan y vemos si mañana los podemos ir checando y ya lo vamos resolviendo, ¿ok? Ok, Ok, doctora. Y el lunes volvemos a repasar ya todo en conjunto, ¿ok? ok, pero aparte. Ok, entonces le mandamos algunos por mensaje, analizamos mañana estaría con nosotros. Mañana es jueves, ¿verdad? Sí, sí, mañana, ajá, sí, mañana sí estaría con ustedes. Ok, entonces igual y analizamos algunos mañana y ya completamos todos el lunes, ¿te parece? Ok, Sí, perfecto. Muy vale. bien. Sí, gracias, doctora. Gracias. Gracias, Muy doc. bien. No Hasta hay de qué, mañana. bye. Adiós. Bye. Gusto en conocerlos. Bye.